Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Un nuevo encuentro de comunicación y derecho. Bueno, hoy tenemos un placer total. Hoy nos visita el licenciado Juan Agustín de Bandi. Él es vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, licenciado en Administración Pública con doble titulación, la UNTREF, en convenio con la Universidad en Francia. Fue concejal del 2011 al 2015 y candidato a senador provincial. Fue presidente del Fondo de Finanzas Gubernamental para Inversiones en Microfinanzas Inclusivas, Impulso Argentino, diputado provincial representando a la primera sección electoral por el Frente para la Victoria en el 2015, candidato a intendente de 3 de febrero por el Frente de Todos. La conducción la va a realizar la doctora Macarena Alonso. Ella es abogada laboralista, conductora social. Ahí está Maca. Gracias, Juan, por estar. Gracias a todos y a todas. Bueno, te dejo, Maca, con la presentación. Gracias, Javier, por estar. Javier Santos May, la doctora Daniela Villar, la doctora Marcela Faro, la doctora María del Carmen Zanelli, la doctora Adela González, la licenciada Claudia Morado, la doctora Adriana Guccione, la doctora Roxana Mereu. Gracias a todos y a todas por estar y gracias a todos y a todos del otro lado por Facebook Live. Gracias, Maca, gracias, Juan, ahí los dejo. A vos. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Andrea, muchas gracias por esta nueva oportunidad de estar acá conduciendo otro ciclo de comunicación y derecho, a todos los colegas y amigos que están acá presentes, y por supuesto, bueno, al licenciado Juan Agustín de Bandi, que está con nosotros, te agradezco mucho también por esta oportunidad de dejarnos conocer todo lo que haces y estás haciendo por 3 de febrero. Lo primero que te voy a preguntar es cómo nace en vos esta preocupación por lo público, por la cosa pública. ¿Qué te llevó a estudiar esta carrera? Yo, en primer lugar, los quiero saludar a todos y a todas y quiero ser yo el agradecido. La verdad que para mí es una excelente oportunidad de conocer, digamos, a muchas personas, también de que conozcan lo que hacemos y de compartir, creo que siempre es lo más importante. Valoro muchísimo la invitación y además los quiero felicitar porque finalmente la comunicación y la posibilidad del intercambio son fundamentales para construir procesos participativos, siempre más democráticos y por sobre todas las cosas comprometidos. Así que estoy muy agradecido en lo personal y yendo un poco a lo que me preguntabas, en mi caso se despertó a partir de la participación política, claramente, digamos. En mi camino, digamos, apareció la militancia política, así creo que es la mejor manera de definirlo, como una vocación, la participación en la política como una herramienta fundamental para transformar, la inquietud de relacionarme con las personas se volcó esencialmente en términos de la participación política, distintas posibilidades hay y las personas tomamos distintos caminos de participación en distintos tipos de organizaciones y espacios, y en mi caso, por una cuestión históricamente familiar, no de participación directa, pero sí una fuerte ideologización en mi familia vinculada con el peronismo, a mí me despertó un poco la intención y las ganas de saber lo que era la militancia política, lo que era la política, lo que era la participación política, lo que era el trabajo de quienes participan en política. En el marco de eso, a los 18 años, en el 95, yo tengo 44 años, volví de estar viviendo en Mar del Plata porque tuve un interregno de mi vida familiar que lo hice parte de mi adolescencia y juventud, la escuela secundaria, el final de la escuela primaria y la escuela secundaria. Yo soy de la escuela tradicional, séptimo grado, quinto año, digamos, en esa época, año 95, volví a Buenos Aires, a Caseros, al conurbano, a 3 de febrero, a la casa de mis abuelos. Practicaba mucho deporte en esa época, jugaba al handball, y en el CBC, porque yo tuve un paso por la carrera
de la que todos ustedes son recibidos y recibidas, cosa que sanamente envidio en algún punto, porque fue mi primera elección. Distintas circunstancias de la vida hicieron que con algunas materias aprobadas de la carrera y el CBC terminado, o mejor dicho, con el CBC terminado, lo hice en la sede de Drago de la UBA, y con algunas materias de la carrera, bueno, tuviera que dejar la carrera, y por eso encontré en la licenciatura en Administración Pública un ámbito donde seguir formándome y preparándome para mí, por una cuestión hasta de mandato familiar histórico, y obviamente de definición cuando uno va creciendo. La formación superior era importante, había ahí algo que tenía que ver con prepararse, estudiar y estar, y la educación y la forma es para mí una de las maneras principales de lograr ser libre, en el sentido más profundo de la palabra. Y en el año 2000 me habían becado con la posibilidad de hacer la Escuela Nacional de Gobierno, que es una escuela que nació en la época del gobierno de Alfonsín en primer lugar, y que después se siguió desarrollando cuando Alfonsín era presidente, quiero decir, y después cuando Carlos Menem fue presidente también, en el marco del INAP, que es el Instituto Nacional de Administración Pública, una escuela que tenía que ver con la formación dentro de las obligaciones del Estado. Está la formación en el marco del funcionamiento de nuestra democracia, en el marco constitucional del funcionamiento de nuestra democracia, y digamos, se debe destinar recursos del Estado para la formación política. Es necesario en función de cómo funciona nuestra democracia, digamos, ¿no? A través de los partidos políticos, etcétera. No voy a explicar eso, digamos. Y en ese marco, esta Escuela Nacional de Gobierno es una escuela que forma dirigentes que son elegidos por los partidos políticos que integran, digamos, a nuestro país. En el peronismo de la provincia de Buenos Aires, en el año 2000, tuve la oportunidad de ser seleccionado, tener una beca, hacer el curso y el examen de ingreso y poder entrar y ser uno de los representantes que tuvo el peronismo. Fue una experiencia muy buena, y en parte la UNTREF, en el marco de la creación de su carrera, de la licenciatura en Administración Pública, había tomado muchas de esas cuestiones que habían estado vinculadas con la carrera de los administradores gubernamentales, que es una carrera que sigue y que ahora el presidente Alberto Fernández anunció que tal vez iba a desarrollar otra corte. Creo, no quiero explayarme, pero creo conocer que están trabajando para eso, y hay un cuerpo de administradores gubernamentales del Estado que se formaron, que se especializaron, profesionales que concursaron, que entraron a la carrera de administradores gubernamentales y que se desarrollaron como un cuerpo de sostenimiento estratégico para el funcionamiento del Estado, pudiendo asesorar y desarrollar proyectos en distintos organismos, ministerios, secretarías y áreas del Estado Nacional esencialmente, aunque también pueden cumplir tareas de acuerdo a lo que se marque en otros lugares, dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros. En ese marco y con ese perfil se creó la licenciatura en Administración Pública en la UNTREF, de la cual estoy profundamente orgulloso, y eso fue lo que estudié. Pero esa no es la pregunta en realidad, y yo me fui un poco por las ramas. Es obvio que la cuestión pública, de la gestión pública, la gestión del Estado, en muchos sentidos termina estando intrínsecamente ligada a la participación política, porque en muchos casos la participación política, digamos, va tomando forma, depende de la circunstancia, de poder gobernar, y cuando se gobierna el Estado, y cuando se gobierna para todos y para todas, para todes, y sinceramente ahí es donde uno se va preparando para gestionar el Estado, digamos, ¿no? En una carrera que por ahí es generalista en sus conceptos y en sus materias, pero que tiene que ver con poder estar preparado para asumir, de acuerdo a distintas circunstancias, digamos, la administración pública, que es finalmente la herramienta a través de la cual se gestiona el Estado, y que es para mí en particular, y entiendo para quienes filosóficamente pensamos, digamos, en el Estado como motor central de las decisiones para la construcción del país que queremos. Bueno, en términos de poder gobernar, y entonces poder trabajar en ese sentido, digamos, no ser parte de esa administración pública, ser parte de la gestión pública, ser parte
espacios que también muchas veces están ligados a la definición de la gestión del Estado en el marco de lo político y de la confianza de quienes tienen la decisión de definir quiénes ocupan tal rol o cual rol, como me pasa a mí hoy en la Agencia de Administración de Bienes del Estado, donde soy vicepresidente y por una definición del presidente Alberto Fernández me toca ser el vicepresidente y de alguna manera llego en el marco de un proyecto político por un decreto o una resolución, mejor dicho, perdón, de designación de jefatura de gabinete de ministros, que es de quien depende este organismo descentralizado del Estado, y seguramente cumple una tarea en función de este proyecto político también, digamos, ¿no? Pero vuelvo a decirlo, y espero poder ser claro en ese sentido, cuando cumplís esa tarea, ya la cumplís gestionando el Estado, y cuando gestionás el Estado, gestionás para los más de 40 millones de argentinos y argentinas que están esperando que tomemos decisiones en el marco de transformar la realidad, de profundizarla, de mejorarla, de construir las mejores condiciones de vida, y en el caso de nuestra agencia, ahora coyunturalmente, de tomar las mejores decisiones con los bienes del Estado, obviamente consensuado y pensado estratégicamente por el Poder Ejecutivo Nacional, por el presidente, como lo decía Alberto Fernández, el jefe de gabinete Santiago Cafiero y el equipo ejecutivo, pero tomando decisiones para que esos bienes, como nos gusta decir a Martín Cosentino Moretó, que es el presidente de la agencia, y a mí, que soy el vicepresidente, sean bienes que estén al servicio de la gente, y que los bienes del Estado cumplen la tarea fundamental de construir bienestar para nuestra sociedad, que es lo que queremos, digamos, no estratégicamente sean parte integrante de planes que tengan que ver con la reactivación económica, con la industrialización, con la educación, con la salud, con las políticas de desarrollo cultural, deportivo, de la seguridad, de toda la cuestión previsional, bueno, y así articulando con distintas áreas del Estado, pero también con el tercer sector y con el sector privado, y que todo eso redunde en un mejor funcionamiento del Estado. Esa es un poco la definición, un poco amplia la pregunta, y no sé si está bien, pero bueno, vos seguís preguntándome y yo voy tratando de hilvanar, digamos. No, está perfecto, porque me respondiste la próxima pregunta, que era de qué se trataba tu trabajo, ya la has respondido, ¿no? Muy bien, y se entiende. Y eso es importante. No, qué bueno esto que contás, porque es interesante que no solamente que sos un cuadro técnico, sino que sos un cuadro técnico y a la vez un cuadro militante y con experiencia también en la calle, ¿no? Con la gente, y eso realmente me parece que hace muy valorable también todo, ¿no? Y si tenés que comparar por ahí, fuiste concejal, tenés mucha experiencia política, candidato a senador, candidato a intendente, y ahora esta gestión, este trabajo que te toca hacer ahora, que es más bien técnico, ¿no? De alguna manera. Si tenés que elegir entre esas actividades, ¿podrías elegir qué te gusta más, digamos? Mira, a mí me gusta ser parte de un proyecto, o miren, perdón, porque somos muchos seguramente y es en plural, siempre es en plural. A mí me gusta ser parte de proyectos que construyan cosas, digamos. Es muy difícil poder estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Muchas veces somos piezas de engranajes más grandes y cumplimos tareas coyunturales, estratégicas en muchos casos, operativas en otros, en lugares donde nos brindan la confianza para que desarrollemos esa tarea, digamos. A mí particularmente, si pudiera elegir, el honor más grande y el orgullo más grande que pude haber tenido tuvo que ver con haber podido ser candidato a intendente de 3 de febrero. Tiene que ver con un profundo amor que siento por ese lugar, es mi lugar en el mundo, y tiene que ver con que está profundamente arraigada esa tarea con un rol que está vinculado con la política y el territorio, y a mí eso me interesa, porque a mí me gusta relacionarme con la gente en forma directa, porque a mí me gusta cara a cara, porque a mí me gusta trabajar directamente relacionado en los barrios, porque a mí me gusta el desafío de tomar decisiones, porque yo creo que ese lugar es un lugar de alto impacto, porque creo que el rol de los intendentes es fundamental en la construcción del país que queremos, y sobre todo de municipios como lo es 3 de febrero, que es un municipio de la zona AMBA conurbano, muy grande, populoso, estratégico, primer cordón del conurbano, que geográficamente una parte de su territorio limita con la ciudad de Buenos Aires, con todo lo que eso implica,
que tiene, digamos, un montón de desafíos, que tiene un montón de cosas por hacer, y a mí me gusta estar en el frontón, como decimos nosotros, de los problemas. Es una cuestión de personalidad, es una cuestión de convicción, es una cuestión de que para mí la política es sinónimo de transformación, y a mí me gusta que se pueda tocar. Lo escuché alguna vez en palabra de una persona que para mí tiene una referencia muy importante, y me quedé con esa definición que me interpeló. La política es real y la política se siente cuando la podés tocar. Alguna vez una vecina abrazó fuerte a un intendente y le manifestó casi metafóricamente que ella ahora podía creer en la política porque la podía tocar. En ese momento le habían entregado la llave de su casa, en virtud de un plan federal de viviendas, en el que esa mujer que iba a pagar su vivienda, y lo aclaro porque lamentablemente siempre ha habido muchos malos entendidos con esas cosas, y la gente honrosamente siempre ha pagado su vivienda, digamos, muchas veces con un Estado presente que ha generado las condiciones para que así pueda ser, pero siempre poniendo el esfuerzo enorme y haciendo lo que tenían que hacer para poder acceder a esa vivienda. Y entonces en ese momento se encontró con lo que ella sintió que era seguramente el mayor acto de dignidad de su vida, que era poder tener su casa. Creo que todos y todas los que estamos acá podríamos acordar que eso es algo que nos cambia, digamos, la vida, y que vale como ejemplo. Y entonces a mí me pasa eso, pero también me tocó ser diputado provincial 4 años difíciles para el proyecto que yo llevo no solamente en el corazón, porque lo llevo en el corazón, sino que también es el que me interpela ideológicamente en los conceptos más claros de lo que yo pienso que tiene que construirse de parte del Estado, que hoy está representado por el Frente de Todos. Y en aquel momento fue complejo ser un diputado en el marco de la oposición, en el gobierno que tuvo como gobernadora a María Eugenia Vidal y como presidente a Mauricio Macri, y esa fue una actividad interesante. La tarea legislativa tiene mucho valor, es central para lo que queremos, porque finalmente las grandes transformaciones se hacen a través de leyes, y las leyes son importantísimas para poder cambiar las condiciones objetivas de la construcción del Estado y de las condiciones de vida de la gente, y esa fue una muy buena experiencia. Ser concejal es más o menos lo mismo, haces ordenanzas, no leyes, pero las ordenanzas tienen valor, entre comillas, de ley para nuestros territorios, y estuvo muy bien, digamos, y por ahí tuve otras responsabilidades también que fueron muy lindas, pero a mí evidentemente me queda más cómodo, me sienta mejor ser parte del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo es el que está todo el tiempo haciendo cosas, resolviendo cosas y llevando adelante las políticas públicas, que es lo que a mí más me gusta, digamos, ¿no? Así que eso. ¿Te volverías a presentar como candidato a intendente? Sí, sin duda, obviamente, sí. Bien, sí, en el marco del egoísmo personal, de los desafíos, que para mí son excelentes y que bien entendidos y constructivamente motivan a las personas para lograr grandes cosas, pero de ninguna manera poniendo el carro por delante del caballo, y siempre en el marco de un proyecto colectivo. Creo que lo más importante para nosotros es el desafío de que el Frente de Todos tenga la posibilidad de gobernar 3 de febrero, por todo lo que eso implica y por lo que eso podría significar para la mejora sustancial de nuestro distrito. Y en ese sentido soy parte de ese proyecto colectivo que construimos con el Frente de Todos, Todas y Todes, y vuelvo a decirles en ese sentido que en el momento indicado y oportuno, que claramente no es este es el momento de atravesar la pandemia del COVID-19, este es el momento de estar al lado de la gente, este es el momento de trabajar para que, digamos, los laburantes todos los días puedan cumplir sus objetivos, para que los industriales puedan producir, para que los comerciantes puedan abrir sus comercios y pensar cómo se hace para que nuestros chicos, nuestros niños y niñas, los jóvenes puedan estudiar, puedan hacer lo que tienen que hacer, para que esencialmente quienes la están pasando mal puedan sentirse aliviados y acompañados por un Estado que está presente, un Estado nacional, un Estado provincial que dan la cara permanentemente, que muchas veces tienen que tomar decisiones
que son antipáticas con las necesidades de la gente, pero que tienen que ver con cuidar la salud, que tienen que ver con cuidar a cada uno de los bonaerenses y de los argentinos. Entonces, desde el deseo, desde la voluntad transformadora y desde la posibilidad del compromiso, sin duda. Les soy franco, en lo personal creo que es la más alta distinción que una persona que participa en política puede tener, el de gobernar los destinos del lugar a donde creció, del lugar a donde vive, del lugar a donde está su familia, donde están sus seres queridos, donde ha atravesado muchas cosas, y hacerlo con honestidad, con compromiso, con mucha convicción y sobre todo con capacidad también, porque eso, las cosas no son solamente un arresto de ganas y de fuerza, sino que también tienen que tener estrategia, orden, organización, método, para que puedan salir bien, digamos, ¿no? Y en la medida de lo posible evitar en todos los niveles la improvisación, aunque a veces también es necesaria y también la improvisación cambia radicalmente las cosas, pero si se puede, en el marco de un proyecto político, siempre hay que tratar de construir, digamos, una estructura que nos permita caminar sobre cosas claras y por sobre todas las cosas que le permita a la gente tener la previsibilidad de quienes gobiernan, digamos, ¿no? Para los vecinos y vecinas es muy importante eso. Que, bueno, eso es lo que pienso. La gente de 3 de febrero, vos seguís militando, seguís cerca de la gente. ¿Qué te plantean? ¿Qué problemas hay para la gente? ¿Qué desafíos existirían como para modificar las cosas, digamos, en estos momentos? ¿Se está gestionando la pandemia? ¿Cómo se gestiona? Y la gente necesita tener a quienes gobiernan cerca, digamos. Claro. Eso es principal, con todo lo que implica hoy los protocolos, las definiciones. Es un cerca simbólico, es un cerca metafórico, es un cerca de verdad, cerca de la escucha, digamos, ¿no? Cada sector tiene necesidades y esas necesidades deben ser atendidas y escuchadas. Muchas pueden depender de lo más local y otras dependen de decisiones más estructurales, macropolíticas, macroeconómicas, de definiciones más, digamos, centrales del Estado. Pero la gente necesita que se la acompañe y necesita que se tomen medidas que tiendan a cuidarlos en este momento, cada uno en su sector, digamos. Y muchas veces nosotros tenemos que estar dispuestos a tomar decisiones que tienen que ver con correr un poco por delante de la pelota. Si no corremos siempre atrás de la pelota, y cuando corres atrás de la pelota vas tapando agujeros y baches que se van sucediendo, digamos, y en ese sentido hay que tomar decisiones, digamos, ¿no? Hoy, en la coyuntura actual, y en hoy, digamos, en este día de particular de mayo, principalmente la gente necesita, obviamente, que se la cuide mucho en su salud. El Estado tiene que estar muy presente en ese sentido. La tarea del Estado local, de los municipios, es central. Nosotros nos gustaría poder trabajar más articulados con la sociedad civil, nos gustaría poder trabajar como frente de todos, más articulado con el gobierno local, con el oficialismo, en términos de poder construir ese comité de crisis integrado, general y más amplio que venimos solicitando respetuosamente que se constituya, que por supuesto tiene que estar liderado por el intendente, porque es quien tiene la mayor responsabilidad y la legitimidad para poder hacerlo, la legitimidad que le dieron los vecinos y vecinas de 3 de febrero, y que eso podría generar las mejores respuestas para articular. Siempre hay demanda de más ámbitos, de más espacios, en cada sector. Siempre hay cosas para mejorar, digamos, políticas públicas vinculadas con la educación, que tienen que seguir creciendo, y con herramientas que tenemos que seguir produciendo, y con este estar más cerca. Con la cultura lo mismo, están atravesando un momento dificilísimo y hay que pensar políticas vinculadas con eso
a nivel local, que acompañen y que estén, digamos, siguiendo los temas. Ni hablar con el comercio y con todas las dificultades que eso tiene y con las decisiones que se están tomando en estos momentos, con la vuelta a fase 2, con las resoluciones que tienen que ver con otros marcos horarios y con esas cuestiones, la cuestión industrial que por suerte está funcionando, con todos los protocolos y la esencialidad, digamos, de los sectores, pero que también conllevan un acompañamiento del Estado fuerte, digamos, que esté presente, que esté cerca, que esté ahí, digamos. Y la gente un poco nos demanda eso, nos demanda que cada sector sea escuchado, que cada cosa que se quiera plantear no redunde en algo que caiga como si fuera en saco roto, que cada planteo que hay para hacer sea atendido y que estemos cerca. Básicamente tiene que ver esencialmente con eso, digamos, y bueno, y en estos tiempos, como les decía, difíciles, donde hay que poner mucho el cuerpo para sostener decisiones que son antipáticas, pero que tienen que ver con que ningún argentino o argentina tenga que atravesar por la decisión de saber si a este o al otro se le da una cama, se le da un respirador, se lo puede atender como corresponde o no, y que tiene que ver con cuidar en este pico de la segunda ola de la pandemia este momento tan delicado. Bueno, tiene que ver con transitar eso, como les decía, con franqueza, con sinceridad y estando. Y ahí es donde nosotros por ahí algunas veces querríamos que haya un Estado que es el que primero llega, que esté mucho más cerca, digamos, ¿no? Y esa es una crítica constructiva que hacemos en términos de creer que hay cosas que se podrían hacer mejor, digamos, ¿no? Y sobre todo estar más cerca también de los que menos tienen, que son los más delicados, los más comprometidos, y donde creemos que el Estado puede poner políticas, digamos, mucho más proactivas para cubrir esa situación, digamos. Y es una situación compleja, porque uno, a ver, uno entiende que hay que reducir la circulación y que en sí las medidas sanitarias pueden ser razonables, ¿no? Pero también uno escucha, por ejemplo, al comerciante, por ejemplo, el que tiene un restaurante, a todos esos sectores que ya vienen bastante castigados, y uno los escucha y también tienen razón en parte. Entonces me parece esto de escuchar a todos y de tratar de buscar una solución que no nos perjudique tanto, me parece importantísimo, porque también, bueno, es cierto que en la situación que estamos, con los índices de pobreza, ¿no? Con toda la problemática, lo que fue sostener el año pasado, ¿no? De los negocios cerrados, muchos rubros cerrados, que bueno, que ahora también se ven de alguna manera perjudicados, está bueno que se los escuche también, ¿no? Sin duda. Me parece que eso... Sin duda, ¿Cómo sin ves duda. el rol? Sí. ¿Cómo ves el rol de la oposición, digamos? Porque, a ver, la oposición es constructiva a nivel nacional, te digo, ¿no? Es una oposición constructiva, una oposición que critica, pero tampoco ofrece nada, porque ellos se ponen como del lado de la libertad, pero en sí tampoco, digamos, cuando fueron gobierno tampoco hicieron bien las cosas, y bueno, gran parte de los problemas que tenemos es por la gestión anterior también, ¿no? Sí, yo, a ver, no trato de ser objetivo, no soy imparcial, quiero decir, digamos, pero creo que para poder construir respuestas serias, en este caso a tu pregunta, hay que tratar de ser objetivo. Se pueden encontrar cuestiones objetivas para poder dar respuesta a esas cosas, digamos. Lo marco porque me parece que es importante, digamos, porque si no parece que uno... si no pareciéramos hipócritas, y la verdad que en algunas cuestiones yo siento que lo que hay es una oposición que tiene cierta hipocresía, digamos, en algunas cuestiones. Sería muy bueno, en primer lugar, que quienes no tienen responsabilidad de gobernar escucharan a los que tienen responsabilidad de gobernar adentro de la oposición. Creo que si los escucharan con un criterio más responsable, y quienes tienen criterio y quienes tienen responsabilidad de gobernar, caso intendentes, por decirlo de alguna manera, o en algunos casos gobernadores, saben a lo que se enfrentan todos los días cuando tienen que tomar decisiones de gobierno y son conscientes de lo que está pasando en el territorio. Yo considero que
que claramente hay una posición que está absolutamente ligada no solamente con lo electoral, sino con la posibilidad de encontrar en tiempos muy difíciles, y por eso decía lo que decía en la respuesta anterior o en la reflexión anterior, en tiempos muy difíciles donde quienes tienen la responsabilidad de gobernar, o tenemos, mejor dicho, la responsabilidad de gobernar, por lo menos en el nivel del Estado Nacional, digamos, tenemos que tomar decisiones que son muy difíciles, que tienen que ver con pareciera ser con elegir, que no es elegir, pero que va de la mano con lo que planteabas vos, por ejemplo, en el marco de los espacios gastronómicos y de todas esas cuestiones, digamos, el camino de decir demasiado livianamente lo que quedaría bien para que determinado sector crea que lo apoyás y que lo acompañás y que lo seguís sin ninguna responsabilidad después en el día a día, cuando se ven los datos estadísticos de lo que pasa con el COVID, digamos, a nivel país, y que también en algún punto no solamente sucede eso en términos electorales, sino que además es elegir la política de la confrontación y del desprestigio, del desgaste, y de trabajar aún más estratégicamente sobre la angustia que está atravesando nuestra sociedad, que es mucha y profunda, porque además en muchos casos a la situación laboral de las personas se nos suma la situación de salud, en términos, si no es personales. A mí me tocó atravesar el COVID, y cuando atravesé el COVID yo, no sabemos si él me contagió a mí y yo lo contagié a él, pero también en el mismo momento lo atravesaba mi hermano Santiago, y Santiago estuvo 8 días internado. Y cuando Santiago estaba internado, yo estaba con COVID, Santiago estaba con COVID, estaba internado porque había saturado mal, y la verdad que la preocupación, la angustia y la desesperación no se la deseo a nadie, digamos. Y sinceramente me da la sensación de que a veces se está jugando demasiado al filo con algunas cosas que tienen que ver con el humor, la expectativa y la necesidad de la gente, diciendo cosas que evidentemente en la práctica, si no queremos que la situación se desborde aún más de lo que está desbordada, en términos de una segunda ola que nos golpea muy duro, y donde está el Estado permanentemente construyendo respuestas todos los días que se traslucen en permanentemente mayor cantidad de camas, permanentemente mayor cantidad de respiradores, crecimiento en la cantidad de vacunación, las vacunas que llegan, la posibilidad los planes estratégicos para cortar la circulación, para que, aunque no haya un descenso de casos, haya una meseta, en términos de que por lo menos no sigan creciendo, y aunque la curva de contagio todavía sea alta, esa curva de contagio primero por lo menos se amesete y no siga creciendo exponencialmente como vino creciendo los últimos mes, 20 días, 15 días, digamos, que es uno de los indicadores para que ese freno, digamos, pueda ir haciendo que las cosas se acomoden, para que haya un proceso en los próximos días con el decreto y resolución anterior del Poder Ejecutivo Nacional y resolución de Jefatura de Gabinete de Ministros de Provincia, el freno en la circulación y la continuidad en la vacunación, a que más cantidad de argentinos y argentinas, en nuestro caso de bonaerenses, estén vacunados a un ritmo que es importante, en un país que está vacunando y que está llevando adelante la mayor campaña de vacunación de la historia, lejos de lo que muchos transmiten, digamos. Entonces, si vos me preguntas a mí, creo que hay actitudes irresponsables, hay actitudes de los máximos referentes que no solo son irresponsables, sino que son inentendibles. Hay conceptos que se plantean con total liviandad, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que pasa, pero lo que a mí me reconforta es que en el territorio, y como yo les contaba, yo les hablo desde 3 de febrero, que está gobernado por un intendente de Cambiemos, Diego Valenzuela,
el acatamiento a las medidas y a los decretos, al decreto y a la resolución son altísimos. Después de las 20 horas vos ves cómo merma la circulación, vos conversás, yo quiero decir converso, he conversado con muchísimos integrantes de la comunidad educativa, que ha sido un tema central en la discusión, y tanto, no solamente la comunidad docente, sino también la comunidad de padres, más allá de la preocupación que tenemos todos. Yo tengo una hija de 13 años que va a la escuela en 3 de febrero y que ahora no está yendo, y que también en algún punto se queja, me habla, se preocupa, me dice, pero cuando vos reflexionás con las personas y generás un entendimiento y les explicás las condiciones, las personas lo entienden, y yo no estoy diciendo que les parezca una decisión buenísima. A mí tampoco me lo parece en términos de lo que quiero. Todos queremos volver a la presencialidad educativa, pero lo primero que quiero señalar es, un poco desordenado, como voy yo a veces, que no es que la escuela se cerró, la escuela volvió a la virtualidad, digamos, pero la escuela sigue funcionando, como funcionó durante todo el 2020, cuando muchas veces denostaban a los docentes y estaban haciendo un trabajo maratónico para poder cumplir con la virtualidad escolar. Más allá del distinto mecanismo que se tenga, con la complejidad que se tiene haciendo esa tarea desde su casa, con todo lo que se conlleva, que todos y todas ustedes lo deben saber bien. Y que ahora se vuelve a eso, donde los chicos no dejan de estudiar, no dejan de educarse, sino que se sucede en función de cumplir determinados parámetros que el estudio de profesionales, la consulta del Consejo de Asesores médicos vinculados con el tratamiento de la pandemia y los sectores que más conocen de la cuestión recomiendan también. Son decisiones improvisadas, como se quiere decir, ni alejadas de lo que sabemos que la gente reclama. Tienen que ver con cuidar cuestiones mayores. Con lo cual, si me preguntás a mí, con mucho respeto, veo que en estos últimos días, más allá de algunas cuestiones, la oposición empezó a tomar ciertos criterios de mayor racionalidad frente a lo que está pasando y de un mayor nivel de compromiso en términos de la necesidad de que a esta pandemia la gestionemos, si se puede decir de alguna manera, la atravesemos, la enfrentemos entre todos, con lo que eso conlleva, digamos, ¿no? Creo que Alberto Fernández, nuestro presidente, cuando expresó que es una locura hacer política a través de la pandemia, lo dijo asumiendo que tiene que haber una responsabilidad colectiva de todos y todas los argentinos de atravesar esta situación, digamos. No te escucho. Está muteada, Maca. Ahí está. Ahora ya me desmuteé, perdón. Pero me estaban llamando, entonces tuve que mutearme. Perdón. Te preguntaba si crees que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tomó estas banderas de la presencialidad y toda la disputa judicial que está llevando adelante para ganar quizás ese electorado que está en contra de esas medidas, que se lo está haciendo por un fin político personal. Mira, no lo digo con un sesgo de preocupación, de malestar. No me es gratis tener que decirte que creo que ha habido un comportamiento en ese sentido que tiene que ver con lo que te explicaba recién o les comentaba recién, que está más vinculado con decir lo que algunos sectores creen que es positivo decir y llevarlo adelante totalmente desconectado con lo que está pasando en su distrito, en el lugar que le toca gobernar. Y con esto no quiero decir que él esté desconectado o con desconocimiento, no soy tan inocente, sino que quiero decir que está desconectado en términos de tomar decisiones que
que no van conectadas con lo que está sucediendo en ese lugar, digamos, que no es exactamente lo mismo. Yo creo que Horacio Rodríguez Larreta conoce perfectamente lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, ve lo que es la curva de crecimiento de casos, ve lo que es la situación sanitaria, conoce mucho mejor que yo y podría explicar mucho mejor acá efectivamente lo que está sucediendo con la situación de la salud en términos de los hospitales públicos y la salud privada, las clínicas y la ocupación de camas y la ocupación de camas de terapia intensiva, de respiradores, de oxígeno y todo lo que sucede con esa cuestión. Y evidentemente, con mucho respeto digo, me parece que eligió enviar un mensaje que claramente no ayudó en nada a la gobernabilidad y al gesto de gobernabilidad que se necesitaba desde el país para poder atravesar esta situación en la zona AMBA, con lo que implica no solamente el impacto de las decisiones que él toma en Cava, sino en todo el anillo AMBA, con todo el resto de los distritos que integran ese primer sector del conurbano y que lo integran al sector AMBA junto con la ciudad de Buenos Aires. Digamos, me parece que fue absolutamente innecesario e irresponsable, que lo único que produjo fue desinformación, confusión y más angustia, que evidentemente hay que tener grandeza en estos momentos para entender que eso impactaba directamente en cada uno de los distritos y que hay que ser solidarios entre quienes tienen responsabilidad de gobernar. Que su decisión en Cava le impactaba al propio Valenzuela en 3 de febrero, porque la cercanía y la trayectoria común implica que lo que él definió y lo que una justicia que resolvió de un día para el otro, pasando por encima de un decreto de un presidente de la nación, digamos, sin ningún tipo de ámbito de incumbencia para poder tomar esa determinación. Esperaremos el fallo de la Corte ahora en ese sentido. Digamos, genera un efecto espejo que lo único que produce es más incertidumbre, es un debate más complejo y que tiene que ver con que si todos podemos trabajar en conjunto la decisión de quien tiene la máxima responsabilidad de gobernar, seguramente van a ser mucho menos la cantidad de días que se van a tener que tomar o firmar o poner en decretos como el que tuvo que firmar ya por segunda vez el presidente, digamos, respecto de la situación en esta zona y que lejos de achicarse se amplió en términos de otras provincias, a posteriori ahora a partir del 30 de abril en adelante, digamos, a partir de mayo en adelante. A nosotros nos tocó atravesarlo acá, con mala información, con desinformación, con enojos y con autoritarismo. Ese lunes, que parecía el lunes, el gran lunes, como le llaman a las elecciones en Estados Unidos, digamos, donde había que ver quién era el mejor alumno que tomaba la mejor decisión electoral en términos de mostrar que también podía poner una política en ese sentido. Nosotros nos encontramos con un tuit que no es ni más ni menos que la forma de traducir lo que hizo en la práctica, que fue visitar en el marco de una resolución que devuelve al distrito en fase 2 y con una desinformación en el mensaje a Diego Valenzuela visitando un lugar que resultó ser un espacio municipal de primera infancia, pero que cuando vos leías el tuit parecía que era un jardín maternal, hablaba de un maternal, se hizo el lunes, parecía que era un jardín maternal, veías la foto y veías a la trabajadora de ese lugar, con quien no tengo más que palabras de agradecimiento y de reconocimiento, pero la veías con un uniforme, que es el uniforme típico de un jardín, y vos decías, la provincia de Buenos Aires dispuso una normativa clara que es que no hay presencialidad en ningún nivel. Entonces, eso pareció casi una provocación. Seguramente si me estuviera escuchando, diría que nada que ver y terminaría quedando en una discusión que parece más moral
que otra cosa, digamos, pero efectivamente estábamos en fase 2, y la fase 2 decía que dice que en espacios cerrados no se puede haber esa participación, y además ese lugar, que parecía que tenía que ver con un lugar que era vital para que los chicos se alimenten, que lo es sin lugar a dudas, pero que durante todo el 2020 estuvo cerrado, y que ese lugar funcionó entregando alimentos como funcionaron las escuelas con el SAE, con el Servicio de Alimentación Escolar, digamos. De la misma manera, digamos, y que podía volver a funcionar de esa manera el tiempo prudencial que tuviera que ver. Entonces, se traduce en una cosa que lo único que genera es confusión, que genera más confusión, que cuando se le piden explicaciones parece que lo están apretando, porque esa fue la definición, pero después hay un bloque de senadores que parece que está, digamos, presionando a que el defensor del pueblo, en este caso, que es el defensor de todos y todas del pueblo de la provincia de Buenos Aires, pueda preguntar, che, ¿qué pasa con esto? Hay una resolución del jefe de gabinete de ministro de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, pareciera que no está cumpliendo. ¿Me podés decir en el marco de qué? Porque hay que cumplirla. Lejos de poner una respuesta clara y objetiva respecto del tema, lo que se explica es lo que pareciera ser un enojo y un proyecto de todo el bloque de senadores de Cambiemos diciendo que la mala función, cuando en realidad las preguntas eran, digamos, direccionadas. Entonces siempre hay un cortocircuito y una cosa que termina pareciendo más electoral y más de llegar a ese sector que queremos que nos escuche, que es real. Porque además, y discúlpame que me explaye en esto, pero me interesa, porque yo fui secretario de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, fui miembro de la comisión en los 4 años, y los últimos 2 secretario. Si yo me pusiera a enumerar el ajuste brutal que tuvo la educación de la provincia de Buenos Aires durante los años del gobierno de María Eugenia Vidal, te diría que no se traduce tanto esa preocupación. Si yo tuviera que recordar que la ex gobernadora María Eugenia Vidal dijo que las universidades del conurbano, las universidades de la provincia de Buenos Aires, donde yo me formé y me recibí de licenciado en administración pública, no sirven, pensaríamos seriamente cuán importante era. Porque yo arranqué diciendo esto, y vuelvo desordenado, pero discúlpenme. Si la política no es transformación, que no sea. Eso es lo que yo pienso, y podría compartirlo en una reunión en este Zoom y en una reunión con personas conversando, digamos, qué queremos de esto, qué pretendemos de lo que hacemos. Si no es transformadora, si no cumple un rol fundamental, si no cambia las condiciones permanentemente, ¿cuál es el sentido? Digamos, ¿no? En términos de mejorar, siempre lo digo, digamos, ¿no? Sostener y mejorar, sostener y mejorar. En ese sentido, vos tenés la posibilidad de cambiar la coyuntura y de transformarla en algo superador cuando gobernás. Hubo un momento en el que Cambiemos gobernó el país, la provincia, la ciudad y en el caso nuestro el distrito. Todo. Todas las herramientas para tomar las decisiones. En ese momento, Conectar Igualdad dejó de existir. Se ajustaba el presupuesto educativo en miles de millones de pesos porcentuales. No se construía ningún jardín de los que se prometían. Se ajustaban los equipos de orientación educativa que tienen la tarea fundamental, como por ejemplo, en pandemia que se dice que cumple la presencialidad una tarea esencial. Bueno, cuando no estábamos en pandemia, pero teníamos muchas dificultades en cada uno de los territorios donde las escuelas públicas funcionan, los equipos de orientación educativa, que son los equipos integrados por los psicólogos, los trabajadores sociales, que articulan con las familias, que hacen acompañamiento en las escuelas, que recorren el trayecto humano de cada uno de los chicos y chicas que estudian en esa escuela, fueron ajustados, fueron flexibilizados. Las escuelas tenían equipos propios y los equipos se achicaron y se concentraron en una única unidad que tenía que ir a cada escuela sin funcionar. Y pueden chequear lo que les estoy transmitiendo, digamos. Y cuando los chicos de las escuelas del Delta tenían transporte público para poder llegar a las escuelas, le quisieron quitar el transporte público de las escuelas del Delta. Lo pongo como un ejemplo, son algunas de las discusiones que dimos. Y cuando hubo que invertir en infraestructura de edilicia escolar, no se invirtió lo que se tenía que
que invertir en infraestructura de edilicia escolar. Entonces, la verdad que en algunos momentos uno dice, hay un correlato, nosotros queremos mirar para adelante, queremos en un momento tan difícil como este, gobernar tomando decisiones que lesionen lo menos posible la cotidianeidad, la estructura, lo construido por cada familia, que es mucho, pero algunas cosas hay como que recordarlas, porque si no parece que los paladines ahora de la educación son los que ajustaron la educación. Si no, revisemos los números de la educación en la ciudad, digamos, las vacantes en la ciudad y un montón de cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la educación pública, no solamente del sector privado, que pareciera que ser el que nos conviene, digamos, por el electorado que nos vota, digamos, claramente, ¿no? Entonces, hay que hacer memoria, hay que hacer un ejercicio de memoria y para mí es necesario hacerlo, porque si no, a veces la gente está angustiada y es legítimo también la angustia en estos momentos, porque, a ver, yo pienso también en las familias por ahí que no tienen acceso a la conectividad, pienso en las personas que perdieron su trabajo, que hay muchas también. Entonces, es lógico que en unas situaciones haya angustia. Ahora, si esa angustia se van a aprovechar para hacer política, y después cuando uno lo confronta, cuando fueron gobierno y ve que por esa gente no hicieron absolutamente nada, al contrario, empeoraron su situación, y entonces ahí hay que, en un punto está bien exponerlo, porque si no volvemos como a repetir los mismos errores. No sé si se me perdió la conexión, ¿puede ser? No, Maca, está perfecto. No, ahí sí, parece que Juan no está. Juan, ¿no? Yo quisiera, respecto a lo que dice Juan, bueno, a ver si ahora se puede volver a conectar. Creo que cuando él habla de la gobernadora, la ex gobernadora, ¿no? La frase que dijo, me parece que fue más grave, ¿no? Porque lo que ella dice, estaba en el Rotary, ¿no? La gobernadora frente al auditorium y dice, pregunta, ¿no? ¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad? Me parece que no solo no dijo que las universidades eran malas. Yo vengo de una familia súper humilde, que la verdad que cuando yo escucho la frase de esta señora, que se supone, viste, que nosotros acá nadie vino de la nobleza, por ahí algunos sí, estoy equivocado, pero en la Argentina somos todo un grupo de trabajadores, hijos de inmigrantes. Yo la verdad, viste, cuando ella manifiesta eso, y el sueño de todos nuestros padres, es de que uno le vaya mejor en la vida. ¿Cuántos padres se sacrifican, dejan todo, hasta no comían, para que el hijo pueda estudiar? Entonces, viste, es terrible esa frase, es muy dolorosa, decir que de la pobreza, ahí te das cuenta también de la poca calle que tiene esta gente cuando habla así, porque pareciera que no sabe que hay universidades completas de primer generación de profesionales. O sea, Aparte eso que hablaba entre sus pares, como con complicidad. Nosotros sabemos que los pobres, eso fue lo más chocante, ¿no? Nosotros sabemos que los pobres no llegan, ¿no? Yo, viste, la verdad, cuando escucho algo así, porque recién lo escucho a Juan, que vamos a esperar que se conecte, de paso podemos hablar este tema todos, porque realmente es un tema. Nosotros somos, acá la gran mayoría de universidad pública. Yo que sé, por ahí hay alguno que fue a una privada. Yo la verdad estoy muy orgullosa de mi universidad pública donde fui, y la verdad que es chocante, porque estamos hablando de una persona que está hablando para un público, no es que está... yo puedo entender que alguien en su foro íntimo, con sus amigos, diga esa pavada, porque por ahí hasta lo está diciendo, bueno, porque sé que Pirucho, Mengocho, el otro, hablan todos de esa misma manera. Pero hablar en un auditorio para la gente y decir semejante barbaridad, que no sé de dónde piensa que venimos nosotros, porque todo el grupo, vayamos
tomo un solo caso, Macri, pero no por desmerecerlo ni nada. El padre era albañil, era una persona humilde que su hijo termina recibiéndose en una universidad, bueno, la UCA privada. Entonces yo eso es lo que no entiendo. Yo no entiendo esa manera de ver, que por eso el otro día también me enojó mucho, cuando estaba que yo no veo el programa a Mirta sí la veía, pero no veo a esta chica Juanita, la nieta, que también tirando abajo a la uva. Yo Sí, la no. verdad, y gente que ni siquiera esta piba, ni siquiera pero- creo que terminó recién la secundaria, y no para ofenderla, ni nada por el estilo, ni para André, ofenderla a esta chica, pero, ¿viste cuando vos decís? Es imposible. Es imposible no que sé, alguien, que André, justamente ahí está Juan, que ya se pudo conectar. No, Juan, ahí estábamos está. hablando de la frase que vos dijiste, de lo de esta señora, María Eugenia Vidal, que era más grave todavía, porque recién yo lo leí, viste que ella lo habla en el auditorio del Rotary, para un montón de personas y dice, y pregunta, buscando la complicidad, una grieta más, y dice, ¿es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá, guiño, sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad? Es gravísimo. Esa frase es gravísima. Pues yo creo que todos los que estamos acá, no sé, por ahí algunos de segunda generación, tercera generación de profesionales. En mi caso, yo soy primera generación de profesionales y con mucho orgullo, y mi padre, con mucho orgullo, sacrificándose, un día dejando de comer para que uno pueda tener, y escuchar semejante burrada, porque es una burrada, la verdad que es un dolor total. Además, nuestras universidades, casi todo lo que estamos acá somos de universidad pública. Déjame, La verdad que no lo entiendo, ¿viste? Es un dolor muy grande. Recién cuando Juan lo estaba diciendo, la frase, la Estoy, ¿no? busco. Por lo menos sí. sí, 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 sí. sí, 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 No, ya está. perdonen que no sé lo que Bueno, pasó, la no verdad. te preocupes. De No. paso pudimos Ojalá hablar de con este el- tema que es terrible. ¿Qué querías decir, André, Javi? es que déjame que te diga que, bueno, Juan sabe, yo vengo de la UNPAS, la Universidad Nacional de José Clemente Paz, este año tiene 27.000 alumnos. O sea, mirá si la educación pública no sirve, sobre todo en la zona que se encuentra en el distrito y en el lugar, ¿no?, que se encuentra esta universidad. La verdad que le cambia la vida a la gente, le cambia la vida a todos, me incluyo, yo la siento parte. De hecho, tengo la suerte de ser profesor, de estar dando clases, así que imagínate que eso, uno, la casa de altos estudios la lleva en el corazón. Creo que todos somos profesionales acá, y la UNTREF, también tengo mucha gente amiga en la UNTREF, tengo mucha gente en todas las universidades nacionales, así que cuando dijo eso fue una barbaridad tremenda y salimos todos a repudiarlo. Así que bueno, nada, quería aclarar eso. Sin duda. Bueno, Juan, está todo preparado. Esto fue preparado. Vos saliste a propósito para que yo Ese, saque la ese lea fue totalmente la Valenzuela. frase. Fue Valenzuela que le cortó el cable ahí. No. A Juan lo quiere todo el mundo. No sé si quieren que sigamos, si lo que ustedes Sí, digan. sí, no sé, Maca, ¿vos tenías alguna otra pregunta? No, pregunten ustedes, la verdad que Yo creo, la verdad no, que contestó felicitarme, la verdad, todo. se nota Yo la pasión por la... la estoy viendo a Adriana Gusione que quiere hacer una pregunta. Ahí. Sí, participen los Sí, compañeros. sí, que participen las compañeras. Yo también tengo dos preguntas. Bueno, dale, empezamos por Javi entonces. Bueno, Juan, como vicepresidente del ABE, la Agencia de Administración de Bien del Estado, hay un trabajo, un proyecto que es un proyecto muy ambicioso de, digamos, inscribir 4.400 barrios populares. Juan, de eso, ¿qué nos podés decir? Y después te hago otra. Sí, en realidad AVE tiene una tarea fundamental, es parte de ese fideicomiso, digamos, y tiene una tarea fundamental, pero eso es producto de la lucha, porque esa es la palabra, digamos, de la lucha. A veces cae un poco antipático, pero es bueno poder conversarlo y compartirlo y que la gente entienda que esas personas que son quienes viven en los barrios populares, quienes
quienes hacen su trabajo social en los barrios populares, quienes hacen militancia política en los barrios populares, que tienen su idiosincrasia, que tienen su mirada propia, cada barrio, con su construcción, con su historia, con la forma que tuvo de constituirse, y todo dieron una pelea. Ellos le llaman lucha, y a mí me parece muy bien, yo adhiero a esa definición, pero hicieron un trabajo y lograron una ley, que es la ley RENAVAP, que es la ley de regularización de los barrios populares a nivel nacional. Digamos. Para poner un ejemplo, 3 de febrero tiene 16 barrios populares, porque si no pareciera ser que por ahí no se termina de entender la dimensión de lo que eso implica. En un distrito como 3 de febrero, que tiene prácticamente el 100% de la cloaca, el 100% del asfalto y el 100% del agua potable, digamos, hay 16 barrios populares. Digamos. Entonces, como definición, AVE, por su rol como Agencia de Administración de Bienes del Estado y dentro de su incumbencia, es parte de ese fideicomiso, del FISU, como se lo denomina, digamos, y cumple una tarea fundamental en todo lo que tiene que ver con la regularización, con el proceso de regularización de la tierra, para que esa tierra, que en muchos casos no está regularizada y que en muchos casos en esos barrios lo que se han producido son asentamientos, digamos, intrusiones, eso, digamos, si la tierra es nacional se regularice de una manera, si la tierra es provincial y municipal de otra, y si la tierra es de privado, el Estado se haga cargo de la compra, de adquisición de esa tierra, y a su vez de, digamos, la regularización dominial luego de esos barrios y de cada una de esas casas adentro de esos barrios, para que la gente pueda tener, entre otras cosas, acceso digno a la vivienda, al hábitat, como se le dice, entre muchas otras cuestiones que tienen que ver con fondos que se van construyendo a partir de distintas modalidades, el impuesto país en un caso, ahora parte de esta renta extraordinaria por única vez que se sancionó, digamos, también va dirigida a eso, y se hace un fondo que tiene recursos de todos, pero que son recursos que administra el Estado Nacional, digamos, para trabajar sobre eso. Bueno, AVE tiene ahí una tarea fundamental, la viene cumpliendo parte del equipo, digamos, el presidente de la agencia es director dentro de ese fideicomiso, que lo lidera obviamente la Secretaría de Integración Sociourbana, la SISU, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por eso lo habrán visto al ministro Daniel Arroyo hablando de trabajar y de avanzar en un promedio de 400 barrios por año, digamos, para cumplir una meta a estimativamente 10 años de alto impacto en el marco de mejorar las condiciones de vida de la gente que vive en esos barrios populares, digamos, ¿no? Y bueno, y en ese sentido es que estamos trabajando en la gestión, Javier y yo, con un conjunto de personas juntos para hacer ese trabajo, porque obviamente mucha de esta tarea tiene que ser cumplida por profesionales, en este caso abogados, que tienen sobre su responsabilidad hacer todos los estudios, porque eso conlleva una tarea fundamental, muy estratégica y técnica, digamos, detallada, el estudio de cada uno de los macizos, y que en el estudio de cada uno de esos macizos se detecten las cosas y se articule y se cumpla con lo que se tiene que cumplir, ¿no? Para que en todo sentido la cosa vuelva a su cauce, para que la tierra de quien fuera sea puesta en valor nuevamente, y para que a su vez esa tierra después pueda también ser puesta en valor por las familias que la tienen y que la necesitan y que tienen derecho al acceso justo al hábitat, que es finalmente eso, digamos, ¿no? Con todas las discusiones que eso puede conllevar con determinados sectores de la sociedad, que bienvenidas sean, que es imposible agotarlas en un Zoom y que son complejas, pero que es buenísimo darlas, porque está buenísimo poder dialogar con la gente y escuchar los puntos de vista, que muchas veces simplificadamente, si no, dicen, pero ¿cómo esto? Bueno, tiene que ver con las condiciones de vida de esa gente, ¿no? Que es difícil de
muchas veces de imaginar si uno no conoce el lugar, si no conoce el entramado, si no visita ese lugar, si no se compromete, si no hace algún trabajo en ese lugar y si no convive, digamos, ¿no? Con las condiciones de vida que muchas veces tienen esas personas, digamos. Excelente, excelente, Juan. No, es una tarea muy noble, sin ningún lugar a dudas, porque eso directamente va a la sociedad, a los compañeros, a los vecinos, que le da una calidad de vida mucho mejor. Decir, es mi casa, y eso yo creo que es el principal objetivo. Así que, y por otro lado, esa era una, ahora te hago la otra. Me la anoté para no olvidármela, pero bueno, ¿cómo ves para este año las elecciones y la unidad del peronismo, el 3 de febrero? Soy no sé si se notó mucho en este encuentro, pero creo que sí. Soy dentro de mis grandes pasiones, una de ellas es el fútbol, y dentro de esas pasiones del fútbol siempre eso va a generar más simpatías y menos simpatías. Hincha de River, ¿no? Hincha de River. Totalmente fanático del Club Atlético Boca Juniors, y hay un jugador que emblemático en su definición de sí mismo, que fue Martín Palermo, que decía que era un optimista del gol. Bueno, yo soy un optimista de la política. Creo que la palabra optimismo es una palabra un poco superficial. En este caso creo que soy un esperanzado de llegar a buenas posibilidades, y creo que es una gran responsabilidad la que tenemos todos quienes tenemos poder de decisión para transitar el camino hacia una unidad que sea una unidad de concepción para la unidad de acción, como dice nuestra doctrina filosóficamente, y que es aplicable en todos los órdenes de la vida. Lo digo para los que no están tan interesados en la práctica política, que sepan que muchos conceptos que utiliza la política son claramente aplicables a la vida en general. Si no tenés unidad de concepción, si no pensás parecido, si no construís una línea filosófica de acción concreta, digamos, que la transformás en una estrategia, es muy difícil construir acción conjunta. Es muy difícil que en el mejor sentido de la palabra peguemos como un solo puño, como se dice, para que sea metáfora de cosas positivas, no de cosas negativas, digamos. Y en ese sentido es nuestra responsabilidad construir la unidad, porque no sobra ningún compañero, ninguna compañera del proyecto. Y porque no solamente tenemos que trabajar sobre los que ya estamos consustanciados para poder, digamos, multiplicarnos, sino que en esa multiplicación tenemos que convencer a la comunidad. Lo dije antes y lo vuelvo a decir. La principal capacidad que tiene que tener quien pretende hacer de la política algo transformador es la de escucha, no tanto la de hablar, sino más bien la de tener una alta capacidad de escucha. Es nuestra tarea fundamental escuchar mucho a los vecinos de 3 de febrero, saber qué pasa, qué quieren, qué sienten, que esa pregunta que hizo Macarena tan oportuna en términos de qué te dicen los vecinos, qué quieren los vecinos, qué piensa la comunidad, qué es lo que necesita la comunidad, muchas veces la respuesta la encontrás en la propia comunidad. Algunas veces tomás grandes decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con haber establecido una universidad nacional en 3 de febrero. Por ejemplo, como un manchón, como algo que fue un antes y un después, digamos, ¿no? Por ponerlo en clave de la calidad de vida. Y por ahí eso surgió una decisión estratégica, pero muchas veces, podés escuchar a los vecinos y a las vecinas y te van a dar las mejores respuestas de lo que quieren hacer con el espacio público de su barrio, de lo que necesitan en términos de la salud, de cuáles son las especialidades que tendría que tener la unidad sanitaria o CAPS, como se le dice ahora, del barrio, de qué pasa con las jóvenes que necesitan y lo digo así con claridad porque surge, que necesitarían que en el CAPS de Loma Hermosa, Libertador, Pablo Podestá, hubiera más ginecólogos atendiendo, digamos. Por ejemplo, digamos, ¿no? Como algo tan claro, simple y complejo a la vez, digamos. ¿Qué pasa digamos, las políticas de desarrollo social y cómo abordar, digamos, una política en el territorio con eso? Bueno, muchas veces escuchando a los vecinos es que surgen en realidad las mejores ideas que surgen de la propia necesidad, lo que los vecinos creen que hay que hacer y que se necesita. Con lo cual, creo, espero y apelo
a la madurez política de estos tiempos, a entender que tenemos que construir un correlato superador del Estado nacional y provincial en 3 de febrero, que seguramente puede haber una política mancomunada de comunidad organizada mucho más fuerte, y que la traducción de esa fuerte política de inversión que ha habido sobre nuestro distrito y sobre muchas herramientas, recursos y decisiones que vuelven a tomar fuerza, como por ejemplo, digamos, el plan Fines, no me salía, digamos, en el marco de la incorporación en la educación a muchos sectores que estaban relegados, y que hoy crece y que toma volumen nuevamente y que se multiplique y que se abren más cursos y que la educación vuelva a estar más cerca en los barrios de la gente que ha quedado excluida en muchos casos por distintas decisiones, pero que le ha pasado eso objetivamente y que se merece tener una oportunidad de poder hacer terminalidad educativa, digamos. Bueno, esas cosas pueden construirse como un ejemplo nada más, con mayor estrategia, digamos, ¿no? Y que el Estado puede estar más presente también. Así que eso es lo que pienso. Bien. Bueno. Y una cortita y ya las dejo. Déjame que preguntar, a ver, capaz que nos tira una primicia, André. ¿Hay paso? Entonces, ¿Hay internas? ¿querés hacer una primicia? ¿Querés hacer una primicia? Yo voy a leer un ratito lo de Facebook Live y después ciérrenlo ustedes 3 que tienen preguntas, tanto Agus, Dani, las chicas. Yo por si podía tirar algo de si hay internas. Voy a comentarte el ida y vuelta, ¿no? Con la gente de Facebook Live. Bueno, Roxana Herrera, que la invitamos a participar, a una amiga nuestra, puso acá presente acompañando a un gran amigo y compañero, Juan de Bandi. Juan, uno de los tantos políticos con gran conciencia social y cercano al vecino, dice Roxana. Después te habla Romy Poiti, dice, háblame de conciencia social, compañero Juan de Bandi. María Alejandra Bronzi dice, muchas felicidades. Elita dice, hola, felicitaciones. Joaquín Lavagnara dice, bien, Juan. Andrea Chiara dice, gracias por tu compromiso y tu apoyo de siempre, Juan. Adrián Pecorino, excelente, Juan. Romy Piotti dice, el mejor de los nuestros, Juancito. Gracias por estar siempre donde debemos. Adriana Parodi, un placer, es siempre escucharte, excelente, gracias Juan. Silvio Tosco dice, gracias Juan por tu compromiso y por ser tan claro siempre. Karina Liliana dice, Juan, ¿dónde invierte el presupuesto educativo Valenzuela? Después eso lo seguimos. Pues Romy Piotti dice, tendría que explicarlo el intendente, dice ella, le está contestando. Impecable Juan, dice Romy Piotti, como siempre. Hugo Vélez dice, saludos Juan por tu compromiso y trabajo, Barrio Ejército de los Andes. Julio Adrián Rotela, vamos Juan. Elena Ferrari, bravo Juan, siempre estás donde hay una necesidad del vecino. Teresa Bellot, gracias compañero Juan por estar siempre. Rubén Ramos dice, felicitaciones por el programa y muy buena la entrevista del compañero de Bandi. Laura Natalia Quintero, gran compañero Juan, militante, solidario y comprometido. Romina, sos el indicado sin duda, compromiso, solidaridad, conciencia social, amor por el otro y otra. Vanina Rodríguez Seller, vamos Juan. Bueno, Walter Preto, que es un amigo de AFTE, dice saludos. Luis Suárez dice muy bien por todos los compañeros. Viene ahí Juan de Bandi, Asamblea Vecinal Tropezón. Teresa Bellot dice, gracias querido compañero Juan por hacer patria para todos. Karina Liliana dice, Juan siempre está, siempre. Luis Díaz, felicitaciones a esa juventud comprometida con el país, siempre pensando que la patria es el otro. Bueno, estos son los más destacados de los comentarios. Y ahí me pidió la palabra la doctora Agustina Bergoncelli y después la doctora Daniela. Después me fijo si hay más que pidieron. Sí, Agus, te escuchamos. A ver, ahí está. No sé si por ahí antes había dicho Adri que quería preguntar, pero no tengo problema de hablar. Bueno, primero llegué tarde, estuvo muy bueno. Felicitaciones a Andre, a Maca y a Juan, querido compañero. Qué bueno tenerte acá en el espacio.
una cosa de gente que busca gente. Sé que estuviste en el FONCAP y yo soy muy amiga de Florencia Castro, quien me habló maravillas tuyas y te extraña mucho. Así que bueno, eso como aviso parroquial. Y en relación a algunas frases que dijiste, cuando logré escucharlo, lo poquito que pude escuchar, en relación a la política como herramienta de transformación, a mí es una de las cosas que me lleva allá cuando yo tenía unos 16 años a militar. Me parece fantástico, falta clase dirigente que diga esto, así como lo decía Néstor Kirchner. Y te pregunto, ¿qué considerás primordial que falta seguir transformando en esta queridísima Argentina? Y la verdad que primero, Flor es una gran persona y me pone muy contento, te agradezco mucho, hacía mucho que no hablaba ni con ella ni de ella y fue una linda etapa de FONCAP, hicimos muchas cosas con Florencia y con todos. Bueno, ahí tuvo que ver con transformar algunas cosas. FONCAP, que es un banco de segundo piso, lo cuento rápido, porque no es una banca de segundo piso, mejor dicho, así se llama, digamos, no articula directamente ni da préstamos a personas físicas, sino que da préstamos con un fondo rotatorio, que es el Fondo de las Microfinanzas Inclusivas, que trabaja en paralelo a CONAMI, que es otra institución muy importante, pero que es del Ministerio de Desarrollo Social. FONCAP depende del Ministerio de Economía. Da préstamos, digamos, recircula ese dinero a través de instituciones que desarrollan microfinanzas inclusivas. Por eso es de segundo piso, porque le presta a instituciones que prestan, digamos. Esas instituciones pueden ser sociedades comerciales y pueden ser instituciones intermedias de la sociedad civil, digamos, que no tienen fin de lucro. Y una de las tareas fundamentales que logramos desarrollar fue que la curva de préstamos en el marco de FONCAP por primera vez tuviera un mayor índice de crediticio en el sector financiero, podríamos decirle, pero de este tercer sector, digamos, que no es comercial, que en el comercial. Y para nosotros fue una gran política porque atrás de eso hay muchos, como se les dice de alguna manera y como está instaurado en algún programa, en este caso informalmente, pero instaurado, muchos banquitos de la buena fe, como lo fue el banquito de la buena fe, como lo es el banquito de la buena fe, que tiene que ver con instituciones que no tienen lucro por eso y que desarrollan microfinanzas inclusivas. Y las microfinanzas inclusivas que redundan en un fortalecimiento del emprendedurismo son vitales. Es un sector importantísimo de la economía social, ese sector de la economía, los emprendedores, los que con un microemprendimiento, con un pequeño emprendimiento cumplen una tarea fundamental y se autosustentan desde ese lugar, que no trabajan en relación de dependencia, pero que tienen un rol fundamental en la economía, y que el valor agregado de lo que producen como microemprendedores es altísimo en el funcionamiento de la curva virtuosa, o del círculo virtuoso, mejor dicho, de la economía, digamos. Entonces, ese lugar fue maravilloso, se hizo un trabajo muy importante, desapareció literalmente los 4 años de la presidencia de Mauricio Macri, y entiendo que ahora están haciendo un trabajo muy importante nuevamente y me llena de orgullo porque habíamos logrado capacitar, habíamos logrado empoderar, habíamos logrado construir programas de fortalecimiento de los jóvenes y también de las mujeres. Un programa maravilloso llamado EVAS, que es Emprendedoras con Vocación Argentina, que empoderaba a las mujeres de los barrios, a los liderazgos de los barrios, a esas mujeres que se hacen cargo de la cuadra, que son las que muchas veces van casa por casa viendo que los pibes y las pibas vayan a la escuela. Esos que, como dijo Macarena, por ahí no tienen conectividad todavía. Mira, yo creo que hay que trabajar en muchos temas, Agustina. Evidentemente no soy el mejor especialista en las políticas públicas estratégicas para el gobierno, pero sí creo que tiene que haber, en este momento particularmente, creo que tenemos 2 grandes desafíos coyunturales, y los quiero mencionar porque creo que son importantes en términos de quienes nos escuchan y con quienes compartimos. El primero es consolidar
el proceso de fortalecimiento del Estado en el marco de la salud, en la coyuntura de la pandemia del COVID-19, seguir vacunando fuertemente, que es la madre de todas las batallas, seguir profundizando y mejorando el sistema de salud, que tan deteriorado estaba y que tiene que estar a la altura de las circunstancias. En este sentido no voy a dejar de hacer, pasado el 1 de mayo, hace poquitos días, un reconocimiento especialísimo a todos y a todas en general, pero esencialmente a los trabajadores de la salud, el mayor de los reconocimientos, en términos del trabajo que han hecho, es fundamental, digamos, es esencial, como lo dice esa palabra que se nos pegó en la boca últimamente, y en el marco de eso, creo que otro de los desafíos que tenemos importantísimo y que está trabajando el gobierno fuertemente para que eso sea posible, es el control de precios. Es un desafío muy grande que tenemos, digamos, porque es el desafío que tenemos para nuestra gente, para la gente que confía en nosotros, que sigue confiando mayoritariamente en este presidente, en esta vicepresidenta, en este gobernador, en el caso de nuestra provincia, en esta vicegobernadora y en todos nosotros, para poder llevar adelante y sacar adelante el país y la provincia, digamos. Y ahí hay un desafío muy grande que tiene que ver con controlar los precios y con estabilizar, digamos, ¿no?, la situación para que la gente nuestra pueda tener, como lo dije antes, esa mayor previsibilidad, esa posibilidad de acceso a la alimentación, a las cosas que se necesitan, digamos, a la vida, a que la vida cotidiana esté más ordenada, digamos. Y a partir de eso hay un montón de desafíos que tienen que ver con la industrialización, que tienen que ver con políticas estratégicas de fortalecimiento, que tienen que ver con que sigamos trabajando fuerte para que el sector industrial reactive, un sector que quedó golpeadísimo. Se perdieron millones de puestos de trabajo, cerraron miles y miles de industrias en estos últimos 4 años, y apenas asumido Alberto Fernández, se arrancó con la pandemia y ahí hay que trabajar. Más allá de que está creciendo el sector, hay un desafío muy fuerte de trabajar, de mejorar en ese sentido. Hay un desafío de hábitat muy importante. Creo que el presidente marcó algunas cosas en su gabinete. Creo que el desarrollo de un Ministerio de Hábitat y Vivienda es central y te marca hacia dónde hay una política. Creo que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad te marca una política clara. Creo que ahí hay una etapa que cambió, pues ya cambió, y que evidentemente tiene que seguir profundizándose y que tiene que ver con poner en valor y con poner en un marco de real igualdad, digamos, a toda la sociedad, no solamente a las mujeres, porque siempre uno va desconstruyéndose, y si no cae en la trampa de decir a nuestras mujeres, evidentemente por suerte son las mujeres, y también, bueno, a todos los sectores LGTBIQ, obviamente, digamos, ¿no?, a cada uno de esos sectores, y estoy absolutamente convencido de que tiene que haber una política fuerte, potente y que impulse, digamos, el trabajo de igualdad en serio, digamos. Hay que seguir trabajando sobre la inclusión, hay que trabajar, me parece que fue muy interesante en el inicio del gobierno, toda la política agresiva con el Consejo de la lucha contra el hambre, digamos, todas las políticas de la alimentación. En un país como Argentina no podemos tener la cantidad de personas que tienen dificultades para alimentarse, bueno, que son cosas básicas. Y sobre eso sé que hay que trabajar, digamos, pero acompañando un proyecto que nos permita seguir construyendo trabajo, digamos, ¿no?, devolviéndole el trabajo a la gente, generando más puestos de trabajo, generando dignidad, y en ese sentido acompañándolo de una fuerte inversión en la educación, que para mí es central para construir el país que necesitamos, digamos. Así que eso, básicamente, ¿no?, como líneas más urgentes y coyunturales que estratégicas, pero bueno, en ese sentido, la inclusión digital, la incorporación de las nuevas tecnologías, el fortalecimiento para tener el acceso a la alfabetización digital a todos los sectores, digamos, las políticas de tercera edad, la devolución de los medicamentos gratuitos, toda una política de cuidado que está haciendo el PAMI en ese sentido, la ampliación jubilatoria, la mejora de las jubilaciones, un trabajo fuerte para esa recuperación, digamos, sobre un sector que estuvo golpeado y que se vio ajustado
estos últimos 4 años. Bueno, una agenda de desafíos muy grande. Muchas gracias. A vos. Bueno, ahí está la doctora Daniela Villar, que ahí quería hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal? Bueno, gran parte de las preguntas que yo quería hacer fueron cuestiones que abarcó Agustina. En primer lugar, cuando Agustina hablaba de la idea de la política transformadora, bueno, yo pensaba en la frase que me encantó de Juan, que hablaba de que la política tenía que tener una visión a futuro, que había que hacer política para el futuro. Eso me pareció excelente, porque yo creo que el pueblo está muy cansado de la crítica de cada gobierno al gobierno anterior, y que los gobernantes pongan en foco el futuro, la verdad que es algo muy importante. Ser optimista y tirar siempre para adelante, olvidar un poco el pasado y poner el foco en el futuro, que me parece que es lo más importante. Y por otro lado, también hablaba Agustina de los financiamientos, de los microcréditos, y justamente a eso también iba mi pregunta, porque es excelente el proyecto habitacional para darle dignidad a la gente en el lugar en un lugar digno donde pueda vivir. Y yo pensaba también si existía algún proyecto, que bueno, con lo que nos comentabas recién creo que fue respondido, en relación a cómo poder mantener ese lugar dignamente y con trabajo propio. Yo recuerdo hace unos cuantos años, creo que fue a principios de la primera década del 2000, en la parroquia de mi barrio se hacían microcréditos destinados a barrios humildes del partido, en aquel momento era de Moreno. Y a mí me pareció que era un plan excelente, que luego, bueno, tampoco se continuó. También se acercaban a esos barrios gente capacitada para enseñarles distintos oficios, a las mujeres peluquería, a los niños se los capacitaba en lo que era la ayuda escolar. Bueno, iba eso mi pregunta, pero creo que fue de alguna manera respondida con todos estos microcréditos que comentaban que se están volviendo a iniciar. No sé si es así. Sí, hay una gama de políticas en ese sentido importantísima. Justo nosotros estábamos trabajando sobre el potenciar trabajo joven, que está orientado a lo que decís vos, a formar en distintas líneas, no solamente en oficios, sino sociocomunitarios también, pero sí en oficios, así como lo que contaste de la peluquería o de lo que son ahora las barberías o de un montón de ejemplos más, inclusive cosas vinculadas por ahí con algunas actividades que son un poco más tecnológicas, la cuestión audiovisual, digamos, que es tan importante, el trabajo en redes. Hay mucha política orientada a ese sector porque es una gran posibilidad de generación de ingresos para la gente también, digamos. Y como siempre decimos, la formación es central para eso, digamos, cumple una tarea fundamental. Entonces estos dispositivos normalmente van acompañados de los dos componentes que vos decías, el componente de la formación y el componente del fortalecimiento, para que después esa formación pueda ser conducida a una primera etapa, por decirlo de alguna manera, digamos, ¿no? Y que esa persona tenga la posibilidad de contar con las herramientas para poder empezar a desarrollar lo que aprendió. Y ahí el Estado tiene una visión estratégica puesta en ese sentido. Digamos, hay mucho trabajo en eso, otros programas como el Banco de Herramientas,
que también desarrolla herramientas no solamente para las personas, sino para cooperativas, fortalecimiento, maquinaria, para poder llevar adelante el desarrollo de emprendimientos productivos. Justamente en 3 de febrero estamos, entre otros, trabajando ahí, mencionó un saludo Hugo Vélez, que hace un trabajo en un polo productivo muy importante del barrio Ejército de los Andes, que bueno, mal llamado Fuerte Apache, que tiene que ver con la producción de bloques de cemento y también de escalones en un formato adaptado que hacen ellos para poder trabajar con los escalones, no solo en las escaleras del barrio, sino en otros lugares, y con el bloque poder producir y comercializar. Digamos, lo mismo hacen un trabajo de frentes rústicos que son hermosos realmente, son los que uno ve en cualquier lugar y que sirven, digamos, para el fino, digamos, de la obra, tienen carpintería, y a partir de eso llevan adelante un trabajo importante, organizados en cooperativas, y esas cooperativas producen ingresos, y esos ingresos se traducen en dignidad para la gente, digamos, pero también está presente el Estado con políticas activas de contención y de desarrollo, como es el potenciar trabajo, digamos, que cumple esa tarea fundamental también de fortalecimiento en una primera etapa. Hay mucho de eso, y como bien decís vos, conozco la experiencia de Moreno en estos banquitos de la buena fe, como te mencionaba, y como decís vos, y también han sido fundamentales. Porque además les quiero dar un dato. Algunas cosas se me escapan en el finito de la información, pero les quiero dar un dato que es importante. Estos créditos, los microcréditos que dábamos nosotros, que daba Conavi, tenían la tasa de morosidad más baja de cualquier sector con el que lo compararas. La gente más humilde siempre paga. La gente más humilde siempre tiene la voluntad, porque además saben lo que les cuesta, y porque en el saber lo que les cuesta, saben lo que le puede representar al otro, a su amigo, a su vecino, a su familiar, al conocido, al otro que está en el barrio, y cuando ellos mejoran en el marco de los planes que se presentan, siempre pagan. Por supuesto que esa es su responsabilidad, pareciera que uno lo dijera como diciendo, pero no es lo que efectivamente uno ve en muchos casos cuando ve otros índices de morosidad de otros formatos, digamos, ¿no? Crediticios, de toda índole y gama, digamos. Estos microcréditos que para esa gente son costosos, son desafíos, bueno, son cumplidos. FONCAP tenía un bajísimo índice de morosidad en la devolución de los microcréditos. Así que, bueno, nada, sí, no sé si nunca está terminada de responder la pregunta, Daniela, pero sí el desafío de que inclusive en algún momento cuando podamos, y a todos y a todas les digo, recorramos, caminemos, veamos, que sepan que cuentan, que podamos articular en cualquier lugar que ustedes quieran, digamos, que podamos pensar más allá de charlar en este encuentro valiosísimo que celebro y agradezco nuevamente, digamos, alguna cuestión de inserción en los barrios. Extraña el territorio. Exactamente. Y si no, también de otras agendas. También hay otras agendas que son súper estratégicas. Perdón, me metí ahí, perdón. Pero digo, qué importante esto es difundirlo, porque hay mucha gente que no sabe de estas cosas. Entonces me parece que es importantísimo para todos estos proyectos la difusión. Totalmente. La comunicación es el gran secreto de las cosas en muchos casos, digamos. Estas semanas estuvimos haciendo, les cuento para que todos sepan, porque es importante, entre varias cosas que estuvimos realizando, estamos haciendo un gran operativo en territorio de RENAPER, del Ministerio del Interior, de documentación, con el documento, para poder tener el documento, el pasaporte y toda la cuestión que tiene que ver con esos trámites vinculados con la identidad. Ya llevamos en 3 de febrero más de 3.500 DNI realizados en los últimos, podríamos decir, menos de 20 días, 15, 17 días exactamente la cuenta. Esta que está empezando ahora es la 4ª semana, digamos. Hemos estado en casi todos los barrios y sobre todo en los lugares a donde la gente más necesita que el Estado se acerque físicamente. Digamos, trabajando muy bien de 9 a 17 horas, con voluntarios, utilizando las instalaciones de instituciones intermedias, de clubes, de sociedades de fomento, de centros culturales,
de comedores, que también en algún punto tienen esa demanda. Cuando yo le digo, ¿dónde está la demanda? Bueno, hay que ir a buscar a territorio. Esos lugares saben todos los días. Las directoras de las escuelas saben perfectamente cuáles son sus estudiantes, sus alumnos y alumnas que tienen un problema con su documento. Las cocineras de los comedores saben cuáles son los chicos que van a comer que tienen un problema con su documento. Los profes y autoridades de los clubes lo saben también. Y así se van solucionando miles de casos. También la espontaneidad que se va consiguiendo y muchas veces se va comunicando. Pero bueno, ¿no? Ejemplos, digamos, ¿no? De cosas. El sábado pasado estuvimos en los ANSES del distrito que estaban abiertos porque están aprovechando un día más. Perdón, el día sábado de la semana anterior estuvimos en los ANSES del distrito que están trabajando y están recuperando un día más y están iniciando jubilación los sábados, ganándole un día más a la semana y trabajando con un formato de preturnado y dándole más cantidad de turnos a la gente para poder en algún punto cubrir algunos de esos tiempos que se demoraron en los primeros tiempos donde por ahí no hubo una presencialidad en el organismo, más allá de que rápidamente empezó a funcionar de nuevo también con la presencialidad. Eso es importante destacarlo. Están los trabajadores y las trabajadoras cumpliendo una tarea fundamental, digamos. Y así con cada tarea. El PAMI en 3 de febrero le viene entregando en el último tiempo a varios centros de jubilados, a la mayoría de los centros de jubilados del distrito, subsidios de 100.000 pesos para el fortalecimiento de equipamiento, para el arreglo de obras de infraestructura. Digamos, bueno, cosas que les cuento así, me parecía interesante lo que Macarena decía de la difusión, digamos, que van sucediendo, digamos, y que se van potenciando, digamos, ¿no? En sectores tan importantes, digamos, cómo volvió a Conectar Igualdad. Tuvimos la oportunidad de estar con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, el año pasado en la escuela media número 7 de Ejército de los Andes, una escuela secundaria emblemática, todas lo son cada una. Esta es una escuela también muy querida, que tiene las particularidades de ser una escuela del barrio Ejército, y con sus directivos y con el ministro haciendo la entrega del plan de Conectar Igualdad que volvió, digamos, las computadoras que volvieron a entregarse a los jóvenes del nivel secundario, digamos, y que vuelven a tener su computadora. Esas cosas me parece que son importantes, y eso pasó en esa escuela simbólicamente, les cuento porque a mí me quedó muy fuertemente impactado, porque estuve ahí, y porque ver el rostro de esos chicos, la cara, la felicidad, y lo que eso signifique, bueno, nada, te queda en la mente, digamos, pero pasó y viene pasando en todas las escuelas, digamos, ¿no? Se ha ido llevando adelante en todas las escuelas. Obras de infraestructura, muchas de las obras que están haciendo en el distrito, es importante que se sepa, las plazas de Ciudadela, que se denominaron Ciudadela 1, Ciudadela 2, los centros comerciales que vemos que están arreglando, las veredas, en muchos casos, en la gran mayoría, provienen de un programa que se llama Argentina Hace, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, el ministro Gabriel Catopodis, que invirtió el año pasado más de 250 millones de pesos de inversión directa, pensándolo en conjunto con el municipio en este caso, pero dándole recursos directamente en conjunto y trabajando al municipio, al equipo ejecutivo, en cabeza del intendente, para que puedan desarrollar y diseñar obras en territorio, con financiamiento y con recursos del Estado Nacional, digamos, en territorio. Y es bueno que eso los vecinos y las vecinas lo sepan, porque si no, en algunos casos, cuando se hace la comunicación en 3 de febrero, lamentablemente pareciera que solamente los hiciera el municipio. Y evidentemente tiene que ver con obras que los últimos 4 años no se llevaron adelante, que se llevan adelante ahora porque hay un Estado Nacional que no discrimina, que no diferencia, que piensa las políticas en función de los coeficientes de cantidad de habitantes, geográficos, etcétera, y que invierte en cada lugar por igual, digamos. Lo mismo el ejemplo de los vacunatorios, que vienen funcionando maravillosamente bien, que hoy están ubicados en 4 puntos. Doy fe, mi mamá hace poco en Malvinas, ¿no? Y la verdad, magnífico. Provincia de Buenos Aires, magnífico. Sí. Te interrumpo, no sé si Dani vos ya habías terminado, porque tengo algunas acá. Sí, yo ya terminé. Ya perfecto. Me respondió. Bueno, desde Facebook Live te voy diciendo. Adán Sebastián Varela dice, muy interesante exposición, abrazo desde San Juan, muchas gracias por el espacio. Bueno, Max dice, excelente análisis sobre la coyuntura. Graciela Persichilo dice,
felicitaciones a las compañeras, compañeros por el muy buena entrevista a Juan de Bandi, militante solidario para el pueblo 3 de febrero. Bueno, acá Luis habla un poquito de lo que decíamos de la gente que paga y que no paga, ¿no? Bueno, lo voy a leer textual, ¿eh? Muchos oligarcas retiran megacréditos, préstamos para que otros los paguen. El trabajador paga y cumple con pagar sus microcréditos para que otros y otras tengan también su oportunidad. Y Teresa Bellot dice, lo de los documentos fue una gran ayuda para toda la comunidad. Muchas gracias. Bueno, hay otros comentarios, siempre felicitándote. Creo que ahí la doctora Faro había manifestado, está emocionada por lo que te está escuchando. Todos te felicitan, siempre tan claro. Bueno, también lo que te dicen es que tenés un club de fan, la gente te quiere mucho, me parece que eso es fundamental. Bueno, la doctora Faro dice, la gente humilde sabe que lo más valioso que tiene es la palabra, sus valores radican en saber en carne propia que hay que honrar los compromisos para transformarse y superarse. Después sigue emocionada, y la doctora Adriana Zuccone, igual acá, lo último, cerramos con Adriana, y después Javier, que quería decir algo que hoy lo corté, pobre, que él siempre quiere dar el toque final para dar el cierre. Acá, bueno, saludos, compañeros de Germán Aldala, y después, bueno, acá también te dicen, muy bien, Juan, por vos y por todos los compañeros, Norma Gutiérrez. Bueno, toda gente divina que todos te están, la verdad, todos te siguen, dice gracias, por toda la patria es el otro, perfecto. O sea, ahí, Adriana, ¿vos querías decir algo? Sí, nada más cerrar agradeciéndole que nos haya dado la oportunidad de escucharlo. Por otro lado, decirle que él está en la calle, que se lo ve, o sea, solamente no hay que seguir su Facebook, sino yo recorro mucho 3 de febrero y lo veo, más allá de los años que uno lo conoce, y que siempre apostamos por él y que deseo sinceramente que se le dé lo que él tanto desea. Nada más era para cerrar y una palabra de aliento. Listo. Bárbaro. Bueno, bárbaro. Javi, te escuchamos, que vos ibas a decir algo. Bueno, en principio, gracias Juan, la verdad que un gesto muy noble tuyo, haber participado, darnos muchas cosas de las que contaste yo no las sabía y creo que nadie lo sabía, entonces bueno, la comunicación y enterarse de cómo es la realidad. Te agradezco muchísimo que hayas prestado 2 horas de tu tiempo muy importante para nosotros. Y bueno, la pregunta con la que voy a cerrar es, ¿hay internas? O sea, ¿va a haber paso o va directo a octubre? Esa es la pregunta. No, ojalá que haya paso, siempre es una herramienta muy buena para... Lo que no se puede ordenar con la convicción, se tiene que ordenar con la representatividad. La paso fue una herramienta que pensó Néstor Kirchner, que para mí, bueno, ha sido un referente fundamental, digamos, en mi formación, pero por sobre todas las cosas en mi compromiso, en mi emocionalidad como argentino, y lo digo lleno de orgullo, digamos, y muy respetuosamente de quien pueda pensar distinto, digamos, pero con mucha convicción, digamos, lo mismo que Cristina Fernández, por supuesto, digamos, y creo que vinieron a cumplir un rol fundamental, digamos. Lo que hay que tener es la convicción de trabajar y de dar todo para tratar de encontrar una síntesis, porque lo necesario es construir una estrategia que no tiene que ver con las personas, o solamente con las personas, sino que evidentemente tiene que ver con las ideas y con los valores. Y en esta etapa, donde muchas veces nosotros reclamamos un enorme compromiso de la sociedad, les reclamamos lo que veníamos charlando con Macarena en términos de los comerciantes, de los industriales, de la educación, de todo, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo de intentar encontrar por todos los medios la manera de ser lo suficientemente humildes como para cumplir nuestra tarea en función de lo que decíamos, la transformación
real y los desafíos de una política que de verdad sea altruista. Dicho esto, algunas veces esas síntesis son difíciles de encontrar. En 3 de febrero, la última vez, hubo 5 listas en las PASO. Bueno, es una herramienta que también puede funcionar como un ordenador. Y es una herramienta que no deja fuera a nadie, que solamente da, en el marco de una coyuntura, una lectura de representatividad frente a la sociedad, en ese momento, en esa instancia, en ese punto, y que construya a partir de ese momento la obligación de quien gana la PASO y de quienes no ganan la PASO de seguir produciendo, una vez agotado determinado debate, un proyecto colectivo. Si nosotros nos reconocemos integrantes del Frente de Todos, si nosotros nos reconocemos de una identidad en el campo nacional y popular, si en muchos casos nos reconocemos dentro de esa identidad en el marco del peronismo, pero de muchos espacios afines, nacionales y populares, que tienen que ver con una mirada que es compartida, de inclusión, de transformación, de conquista de derechos, de bienestar y de la felicidad de la gente. Por sobre todas las cosas, saldado el debate de representación, que es justo y genuino, todos debemos tirar por el mismo carro. Nadie tiene que apretar el freno, todos tenemos que seguir acelerando en términos de lograr ese objetivo, que tiene que ver con luchas que no son contra el otro o con enemigos personales, sino que tienen que ver con proyectos. Yo lo que quiero que quede claro también acá es que lo que a mí me opone en un sentido muy respetuoso de la palabra a Valenzuela son 2 proyectos de país distintos, digamos, claramente distintos. Son 2 proyectos que piensan, con este símbolo, de mi parte lo termino, son 2 proyectos que piensan en un momento coyuntural como este, la salud de una manera distinta. Uno, que no inauguró ningún hospital y que dio de baja el ministerio para convertirlo en Secretaría de Salud, y otro, que 4 años después puso en funcionamiento todos los hospitales que estaban prácticamente terminados y que no se pusieron en funcionamiento durante esos 4 años de gobierno, y que no solamente reivindicó, sino que volvió a destacar y a poner en valor el Ministerio de Salud como lo que corresponde. Para muestra basta un botón, digamos, tiene que ver con eso. Y con que cuando vos sos parte, nosotros somos, en tal caso, intendentes, pero representamos proyectos nacionales. No, en este caso nadie es vecinalista. Ni Diego Valenzuela, que gobierna siendo parte del Frente de Juntos por el Cambio, ni el Frente de Todos, digamos. Entonces sabemos lo que representamos. Y lo bueno es que cada uno se haga cargo de lo que representa. Eso es importante, digamos. Tener la dignidad y la autoridad de poder decir: yo represento este proyecto. Esto es lo que yo significo, digamos. Clarísimo, clarísimo, Juan. Excelente. Gracias. Excelente. Creo que respondiste todo, los de Facebook, los de todos lados. Te felicito y te agradezco nuevamente. Bueno, saludos a todos y a todas. Nos vemos y ya te dejamos descansar. Les mando un beso muy grande. Cuídense mucho y quedo a disposición. Gracias. Un beso Gracias, grande. compañero. Chao, chicos. Gracias. Chao. Gracias, Juan. Chao, chao.